Hermanos, amigos, 21º domingo del tiempo ordinario. La lectura dominical es del Evangelio de San Juan en su capítulo 6, versículos 55 y posteriormente del 60 al 69. Y la palabra de Dios dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Pues comentaremos el Evangelio con 3 ideas. La primera es cuando vemos ese anuncio que hace Jesús de que su cuerpo es verdadera comida, ¿verdad? Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, a lo cual escandaliza a unos discípulos, ¿verdad?, de los que lo seguían, y pues dice: ¿quién puede decir que nos puede dar a comer su cuerpo y su sangre, ¿verdad?, su carne y que, bueno, pues desde entonces, dice la palabra de Dios, lo dejan de seguir, y esa es la reacción que vamos a ver en todo esto, ¿verdad? Por eso vemos, ¿verdad?, no es fácil entender una situación a través de esta explicación que nos da la palabra de Dios, cuando también vemos la reacción que cuando entonces Jesús ve esa actitud de los discípulos, se dirige a los 12, pues de que los 12 eran los más íntimos, y entonces les comenta diciendo que si también ellos lo dejarían, ya no lo seguirían, a lo cual Pedro, la cabeza, toma la palabra y dice: Señor, ¿verdad?, tú nos has dado palabras de vida, ¿verdad? Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, aquí vamos a ir, ¿verdad? Si realmente eres tú el que tienes esas palabras de vida. Pues ahí está la conclusión de la lectura. Pero vamos viendo en ese desglose que hacemos, comparando y tomando la primera lectura como referencia, que es Josué, en su capítulo 24, cuando vemos que él les habla a Josué, reúne a todos los israelitas, a los ancianos, a los jueces, a todos para que escuchen, y les dice, y los pone en una disyuntiva en el cual, pues así es la vida, ¿no? Tenemos que definir, les dice: ustedes a quién van a seguir, ¿verdad? A los dioses de sus antepasados, a sus dioses paganos, a esos dioses que han ustedes ido teniendo, o al Dios, al verdadero Dios que los sacó de Egipto, ¿verdad?, y que pues es el que les han ido, ¿verdad?, dando a conocer. Entonces esa es la disyuntiva: o seguimos a Dios o seguimos a los ídolos, ¿verdad? Y eso es lo que en esta primera lectura nos está planteando, como vimos en esta lectura del Evangelio, donde viene entonces la reacción ante una bomba que suelta Jesús al decir que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida.
y que entonces muchos que lo venían siguiendo pues se escandalizan y dejan de seguirlo. Entonces tenemos que definirnos en esa, como nos dice la primera lectura, o sigues a Dios, o sigues a tus ídolos, o sigues a quién, ¿verdad? Que ese es, o estás con Dios o estás en su contra. El que conmigo no recoge, desparrama, dice la misma palabra. Entonces, bueno, ahí es como vemos que vamos a ir definiendo esa situación. Por eso en la conclusión del Evangelio, ¿verdad? Esa tercera parte que veíamos, ¿no? Después de la reacción, es cuando Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿a quién iremos, no? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos sabido que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, a esa conclusión al cual ha llegado Pedro es una vivencia de poder definir en tu vida qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. Por eso en la segunda lectura, que es la carta de los Efesios, en su capítulo 5, donde San Pablo habla claramente sobre este camino que es el matrimonio, ¿verdad? Recordemos que dos caminos grandes tenemos para definir. Por un lado, el matrimonio, camino natural, y por otro, la virginidad llamada cristiana, donde vemos también el que se le llama a esos 12, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde tenemos que definirnos. En el camino que tú escojas, ¿ya? O vas a seguir a Dios o vas a seguir a los ídolos. Cualquier camino que tomes es tomar esa decisión. O estamos con Dios o vamos a estar en su contra. Porque si nos tomamos por seguir o por conveniencia, o por lo que nos gusta, o por los placeres, o por lo que el poder, por todo lo que nos es atractivo del mundo, pues como dice aquí la palabra de Dios, pues nos vamos a perder. Entonces, esa es la situación, porque el que cree es gracias, como dice el mismo Juan, a que Dios se lo ha revelado, a que Dios ha querido revelárselo, y eso lo hace a los pequeños, a los humildes, con esa actitud de poder estar abiertos para que el Señor nos revele todos estos mensajes, como en el caso de su cuerpo, de su carne, de su sangre, que se ve contenida en toda esta Eucaristía, que es lo que hemos ido viendo a través de estas liturgias dominicales, y que lo vamos a ir enriqueciendo cada vez más. Cada vez más. Definámonos, hermanos, en este liturgia dominical el mensaje. Definámonos. O seguimos a Dios o seguimos a los ídolos, pero no podemos mezclarlos y no podemos andar que si sí o que si no. O eres o no eres. Que tú sí sea sí o que tú no sea no. Pues llevemos una vida en esa definición y podamos dar esa respuesta que Pedro hizo, en donde manifestaba esa sabiduría y esa experiencia de vida, que pues a dónde iremos si no es a donde Dios nos está marcando la pauta, el camino, y que es el de la vida eterna. Pues hermanos, no me queda más que decirles que Jesús es amado por todos los corazones.